En este primer programa de la temporada vamos a hacer un repaso por los expedientes más llamativos de la anterior temporada en nuestra Crónica Negra. Historias cargadas de crueldad y de sadismo. Nuestro primer expediente: el asesino del Zodíaco. La pareja se adentró por el carril que conducía al lago Herman, en California. Eran las 8 de la tarde del 20 de diciembre de 1968. Detuvieron el vehículo en una zona apartada, solitaria. En torno a las 11 de la noche, un coche paró a pocos metros, muy cerca de ellos. ¿Quién es ese? El conductor, un hombre robusto, les hizo señales para que salieran del coche. David Faraday y Betty Lou Jensen, asustados, se negaron a bajar del vehículo. En ese momento, el desconocido se acercó a ellos, pistola en mano. La siguiente escena fue propia de una película de terror. A David le disparó en la cabeza. El cráneo estalló en 1000 pedazos. No. A Betty Lou la persiguió unos metros. Tranquila, no pasa nada. Acabó disparando 5 balas que le atravesaron los pulmones y el corazón. Aquel fue el comienzo del reguero de asesinatos de un criminal al que apodaron el asesino del Zodíaco. Un personaje perverso que en las cartas que envió a la policía y al periódico de San Francisco aseguraba haber matado a 37 personas. Fueron centenares los sospechosos a los que investigó la policía. Más de 2.500. Pero sus huellas dactilares no coincidían con las que aparecieron en una cabina telefónica, desde la que el criminal llamó a la policía. Departamento de Policía de Vallejo. Quiero informar de un doble asesinato. ¿Puede decirme su nombre y de A 1,5 dónde kilómetros hacia el este, por la Columbus en dirección al parque. Encontrarán a unos chicos en un coche marrón. Los he matado con una Luger 9 milímetros. Adiós. Casi 50 años después de su primer asesinato, la identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio. Y los crímenes que cometió son crímenes sin resolver. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Me siento honradísimo que hayas aceptado seguir este viaje de la Crónica Negra en la COPE. Gracias, honradísimo. Nada, contentísimo y con las pilas cargadas para abordar nuevos expedientes de Crónica Negra. Hablamos de el asesino del Zodíaco, autor confeso de 37 asesinatos. Aún así, y tras más de medio siglo, se desconoce la identidad del asesino del Zodíaco. ¿Cuáles fueron las primeras víctimas de este psico-killer? Las primeras víctimas fueron David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, los dos residentes en California y además pareja desde hacía un tiempo.
El 20 de diciembre de 1968, los dos jóvenes habían quedado, como muchas otras veces, para salir, y a eso de las 7:30 de la tarde, David terminó de vestirse, se echó encima $1.50 y salió de casa. Para llegar hasta la vivienda de Betty Lou usó el coche de su padre, un Rambler de 4 puertas, y en ese momento la pareja decidió parar en la carretera del lago Herman, que es un lugar donde las parejas iban en busca de intimidad. ¿Puedo hacerte una pregunta? Vale. ¿Sabías que la distancia desde aquí hasta aquí es igual que la distancia desde aquí hasta aquí? No, no lo sabía. Pues ya lo sabes. Es muy agradable. ¿Quién es ese? No lo sé. José Manuel, ¿qué sucedió mientras la pareja se encontraba en ese paraje solitario? A eso de las 11 de la noche vieron aparecer otro vehículo. El vehículo se estaciona a 2 metros aproximadamente. Hablamos de un conductor que era un hombre que usaba gafas, que llevaba un anorak, y el desconocido abrió su ventanilla y desde allí les pidió que bajaran del coche. La pareja, como es normal, se negó y entonces el desconocido, que al parecer era un hombre bastante robusto, salió de su vehículo empuñando una pistola. El asesino, posiblemente para aumentar el pánico, disparó a la ventanilla trasera derecha y en aquel momento David y Betty intentaron salir del coche. Solamente lo consiguió Betty porque cuando ella ya había salido, el desconocido consiguió entrar en el coche, apuntó a David en la parte superior de la oreja izquierda y le disparó. Tras acudir a la escena del crimen, los agentes dijeron que la cabeza del chico literalmente había explotado. La chica Betty Lou Jensen tampoco logró huir, ¿verdad? No, ella solamente vivió unos minutos más, porque aunque había salido corriendo, parece que el asesino tenía tal puntería que a pesar de estar los dos en movimiento, en un terreno inestable, en mitad de la oscuridad, disparó 5 veces e impactó las 5 contra la espalda de Betty, que por supuesto cayó muerta boca abajo pocos metros más adelante. ¿Sabéis lo importante que es coger a este cabrón y hacerlo rápido? En esta zona no ha habido muertes así en años. Esos buitres no nos dejarán en paz hasta que metamos a alguien en la cárcel. Es tu oportunidad. Dejo todo este asunto en tus manos. Resuélvelo, ¿vale? Sí, señor. A partir de ese momento, comenzó una investigación capitaneada, pero los interrogatorios y los seguimientos a cualquier sospechoso quedaron en nada. El asesino había salido impune, y aquel fue solo el inicio de su terrorífica andadura criminal. Por cierto, ¿cómo se supo lo que había ocurrido si las 2 víctimas fallecieron y además no había testigos? Sí, esto es muy importante, Adolfo, pero lo que es la secuencia de los sucesos está basada en el propio testimonio del asesino, que iba enviando cartas a la policía, las que narraba los crímenes que iba cometiendo. Pero parece que sus palabras se ceñían bastante a la realidad. La siguiente víctima fue la joven Darlene Ferrin. El 4 de julio de 1969, a eso de las 12 de la noche, la joven viajaba en su coche en la compañía de un amigo, Michael Mago. De pronto, un vehículo de color blanco empezó a seguirles con tan poca discreción que Darlene, asustada, aceleró. Salió de la ciudad y se adentró en el recinto del campo de golf de Blue Rock Spring, un lugar apartado al que solían acudir las parejas durante la noche. José Manuel, ¿qué ocurrió después? En ese momento, Darlene, que era la que conducía, totalmente dominada por los nervios, se salió del carril y chocó contra un árbol. En ese instante el coche quedó completamente inutilizado. Y es en ese momento cuando llega el otro vehículo, se ubica de cara a ellos con las luces encendidas, cegando completamente a la pareja, y de él se bajó un hombre que llevaba una linterna en la mano. Michael pensó que se trataba de la policía y le dijo a Darlene que sacara su identificación, mientras que él mismo buscaba la suya en el bolsillo trasero del pantalón. No era la policía, ¿no? No era la policía. De hecho, el desconocido se acercó a la ventanilla del copiloto, alumbró a la cara a Michael sin que éste pudiera ver
cuál era el rostro que se escondía tras la luz, le apuntó con una pistola y disparó. Y la cosa no termina ahí. El asesino comenzó a disparar más veces, ya casi sin apuntar, y de ahí la peor parada fue Darlene, tiroteada por las balas que le dispara directamente y también por las que atravesaban el cuerpo de Michael. Cayó muerta sobre el volante, recibió 9 balazos y 2 de ellos le habían atravesado el corazón y el pulmón. Así, sin conocerse la identidad del asesino, la tragedia regresó a San Francisco. 2 jóvenes, Cecelia Ann Shepard y Brian Harnell, habían salido juntos para despedirse, ya que ella iba a cambiar de ciudad en breve. Fue la tarde del sábado 27 de septiembre del año 1969. Cuéntame, ¿cómo transcurrieron los hechos? Aquí el escenario fue también un lago, hablamos del lago Berryessa, pero no era de noche. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando la pareja llegó a aquel paraje solitario. De pronto, Cecelia vio a lo lejos la figura de un hombre que los observaba y que además llevaba en la mano una pistola. El asesino del Zodíaco les lanzó una cuerda y le pidió a Cecelia que amordazara a Brian. Después, él mismo ató a la chica. Y cuando ya tenía a ambos completamente inmovilizados, agarró al joven, lo puso de rodillas y lo apuñaló varias veces por la espalda con la bayoneta, salpicando de sangre el rostro de la chica. Después se fue a por ella y le clavó numerosas veces el arma en el pecho, en la ingle, en el abdomen. José Manuel, ¿cuándo se produjo el que sería oficialmente su último asesinato? Pues fue el 11 de octubre de 1969 y la víctima sería el taxista Paul Steen, quien recogió a un hombre robusto en la 9ª Avenida de San Francisco, más o menos en torno a las 10 de la noche. El cliente le dio la dirección de un barrio residencial y el vehículo se puso en marcha. Al llegar al número 3898 de la calle Washington, el cliente se echó hacia adelante, apuntó al taxista en la sien con una pistola, mientras le apretaba la garganta con el otro brazo. La verdad es que a Paul no le dio tiempo ni a intentar huir, porque en ese momento el asesino disparó, destrozándole el cráneo. Buenas noches, señores. Una gran noche para un robo chapucero. Sí, el tercero esta semana. ¿Será que como acaba el verano? Tengo patrullas a pie peinando el parque. Los perros están de camino. La víctima se llamaba Paul Stein. Doucet dice que ha muerto a las 10:10. Un solo disparo por detrás, en la cabeza. Faltan la cartera del taxista y las llaves del taxi. ¿Cómo sabe su nombre? El Leroy de la empresa ha venido a identificarle. Es un barrio demasiado bueno para este tipo de incidentes, así que ya he llamado a la grúa. El forense está aquí. ¿Algún testigo? Los niños vieron al sospechoso desde esa ventana. En este punto de la historia, te quiero presentar a alguien, un experto que cada semana nos va a ayudar a conocer el aspecto policial de cada una de las historias que abordemos en esta crónica negra. Su nombre es Enrique Vega. Enrique es detective privado, criminólogo, escolta privado. Fue durante 3 años profesional de la Unidad de Operaciones Especiales de la Legión. Participó en una misión en Bosnia. Ha participado en operaciones de escolta, en rescates. Es especialista en explosivos, buceador de combate, tirador. Tiene conocimientos en escalada, esquí, primeros auxilios, astronomía, armamento. Ahora también, el experto en asuntos policiales, aquí en La Noche de COPE. Enrique Vega, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, con este expediente me siento muy seguro a pesar de las cosas que contamos. Yo no lo haría, yo no me sentiría tan seguro. ¿Eres un tipo violento? No, ni mucho menos. Yo creo que todo ese conocimiento lo que te ayuda a lo contrario, a controlar eso. ¿Y quién te controla a ti? Bueno, intento yo mismo, ¿no? ¿Lo consigues? A veces. Hablemos del asesino del Zodíaco. Perfecto. ¿Ante qué perfil de asesino nos encontramos? Pues mira, yo he podido ir construyendo un perfil del asesino que creo que casi cualquiera podría adivinar en su totalidad, observando exactamente los datos objetivos de las pocas pruebas que podemos dar por buenas en la distancia, ¿no? El asesino salía de caza, buscando presas que convertía en víctimas posteriormente. Para ello salía perfectamente pertrechado,
Conclusión a la que podemos llegar al advertir que durante la noche, por ejemplo, llevaba una potente linterna y que en uno de los casos concretos llevaba perfectamente cortadas las cuerdas con las que maniataba después a las víctimas. Dio toda la impresión de ser un hombre robusto en todas las descripciones posteriores y en los casos que hemos podido ir leyendo, ser un hombre robusto, con lo que podríamos entender también, a la luz de los retratos robots que incluso obran en poder de la policía, que nos encontrábamos, o sea, ante un hombre que se encontraba en buena forma física. ¿El asesino actuaba de manera premeditada o improvisaba? Completamente premeditada. Podríamos entender que hacía las cosas de forma absolutamente premeditada. De hecho, parece que incluso podía haber seguido a algunas víctimas con mucha anterioridad y ir estudiando. A partir de aquí voy a incidir en una apreciación que parece estar descartada en los textos que hemos leído o no advertida en esos textos que he encontrado sobre la investigación y que me ha parecido bastante clara. Hablaremos de eso inmediatamente. En los múltiples expedientes que tendremos oportunidad de repasar a lo largo de la temporada veremos que los asesinos utilizan todo tipo de artilugios. Aquí parece que nos encontramos ante un tirador experto, ¿verdad? Completamente. El asesino tenía un experto dominio de las armas, no solo en la teoría de los datos, sino incluso en el manejo, y no perdía además oportunidad para exhibirlo a la menor oportunidad, valga la redundancia. Hablaba del calibre de la munición expresamente, variaba la munición en los distintos asesinatos, hace alusión expresa al arma que ha elegido, en este caso una Luger, que es un arma alemana de la Segunda Guerra Mundial, que era deseada por muchos militares en la Segunda Guerra Mundial. Muchísima sangre fría para disparar en distancias cortas a su víctima, acierto, naturalmente, muchísima puntería para acertar un objetivo en movimiento, de noche y con cada uno de los disparos que emitía. Recuerdo exacto de la parte del cuerpo elegida donde ha disparado a su víctima, que eso es muy interesante, por ejemplo la rodilla. Recuerdo exacto de los disparos que ha hecho con el arma, que esto es una práctica habitual en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el ejército, para llevar la cuenta, para saber cuándo se te acaba el cargador y puedes volver a recargar con velocidad sin tener que esperar que el arma con su nueva posición te lo anuncie. Usó en un asesinato una bayoneta, me parece muy característico, porque es un arma blanca indispensable en el combate cuerpo a cuerpo, con el fusil o con cualquier arma larga. Coloca a su víctima, en uno de los casos, maniatada de rodillas, que es una postura muy significativa elegida en el ejército para el trato de prisioneros. Por tanto, debo entender que hay algo de militar en el asesino del Zodiaco. Eso es lo que yo he querido entender. Si no, algo de militar sí exhibe muchísima seguridad y temple en su movimiento, una voz muy autoritaria al teléfono, lo hemos podido leer en algunos textos, corte de pelo militar en sus inicios, que luego va dejando más largo, elección de un punto de mira en su identidad, esto puede parecer también característico, tenía conocimiento en criptografía, que son estudios que se usaban y se usan aún con muchísima asiduidad en el ejército, y fue clave en la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, estos estudios de criptografía. Conocía el código Morse y las señales marítimas, también del ejército, se siente seguro en zonas rurales y apartados naturales, todo en un radio de no más de 50 kilómetros, hace alusión expresa en una llamada a la policía de la ubicación de los cuerpos nombrando el cuartel general expresamente, y con todo ello no tengo más que inclinarme a pensar que tenía conocimiento y costumbres militares, por alguna participación en algún conflicto cercano en el tiempo, que pudieron ser, por ejemplo, Corea o Vietnam, o simplemente instrucción militar. Además, es probable que siguiera los casos de cerca y que incluso estuviera cerca de la asistencia y el escenario mientras la policía atendía el asesinato. Esto me lo lleva a pensar que hizo una llamada a la policía justo después de que pudiera adivinar que una víctima había quedado viva, donde en el final del texto, de forma no premeditada, sino espontánea, se atribuye el asesinato anterior. En cualquier caso, es el perfil, permíteme que lo diga así, entre comillas, perfecto de un asesino en serie. Sí, así está tipificado. En su perfil se adivinan rasgos específicos del asesino en serie. Es egocéntrico, de ahí sus publicaciones y su amenaza a los periódicos si no lo publicaban en primera plana. Es autoritario y jugaba con los sentimientos y los miedos de sus víctimas, y probablemente adaptado perfectamente a la sociedad, de ahí que no levantara sospecha en su vida cotidiana. El Departamento de Policía de San Francisco llegó a investigar a más de 2.500 sospechosos en los años posteriores. Nunca dieron con la clave para detener al verdadero asesino del Zodiaco. En el año 2007, Débora Pérez, de 47 años, e hija de un carpintero del condado de Orange,
llamado Guy Ward Henderson, fallecido en el año 81, convocó una rueda de prensa para asegurar que su padre fue el asesino del Zodíaco. Dijo que de niña había estado presente en 2 de los asesinatos y que guardaba en casa trofeos de las víctimas, como las gafas del taxista Paul Stein. Nadie la tuvo en cuenta, ya que sus propios familiares hablaron de sus problemas mentales y de su afán de protagonismo, asegurando que Guy, el sospechoso, no hubiera matado ni a una mosca. La policía cerró el caso del asesino del Zodíaco, por lo que hoy su identidad sigue siendo un misterio y sus crímenes sin resolver. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Estamos en el primer programa de esta nueva temporada y cada domingo abriremos un expediente de la Crónica Negra. El expediente que abrimos ahora nos traslada hasta la antigua Unión Soviética. Le apodaron el carnicero de Rostov y es considerado el más brutal asesino en serie de la Unión Soviética. Su especialidad era la de matar y mutilar a niños y niñas para después desmembrarlos y comerse sus genitales. Y como firma a sus víctimas, les arrancaba los ojos. Andrei Chikatilo es el más claro ejemplo de lobo con piel de cordero. Casado y con 2 hijos, ni su familia ni sus amigos sospecharon jamás de su doble vida. Aparentaba ser un hombre trabajador, educado y cariñoso, pero la mente de Chikatilo albergaba los horrores de su infancia, los desastres de una guerra y el haber presenciado cómo su hermano era devorado por una banda de campesinos hambrientos. Ingredientes suficientes para convertirlo en un insaciable depredador. Nuestro protagonista de esta noche, Andrei Chikatilo, fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas. Su confesión fue contundente. Cuando sentía la llamada, tenía auténtica necesidad de matar. El 14 de febrero de 1994, Andrei fue tiroteado por un grupo de soldados que evitaron dañar su cabeza. Varias universidades de todo el planeta deseaban hacerse con su cerebro. El cerebro de un psico-killer. El cerebro de una bestia. Sabiendo que a Andrei Chikatilo le pusieron apodos como el carnicero o el destripador, podemos hacernos una idea del perfil que vamos a conocer en los siguientes minutos. José Manuel, ¿cómo fue la infancia de Andrei? Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en una aldea de Ucrania que formaba parte por aquel entonces de la Unión Soviética. Y hay que decir ante todo que la situación política era terrible, pero no todos pasaron por una experiencia como la suya. Parece que por aquel entonces el hambre empujaba a muchos a actuar de manera desesperada, incluso llegando a secuestrar a personas para literalmente comérselas. Su hermano, Stefan, fue secuestrado por una banda de campesinos y sin miramientos, sin siquiera rematarlo, el cuerpo del joven fue mutilado y devorado, y lo peor es que Andrei lo vio todo. Aquello marcaría a Chikatilo el resto de su vida, o sea, lo trastornó hasta el punto de disfrutar con el dolor ajeno, sobre todo con el dolor de los niños. Oye, como luego veremos, Chikatilo era un depredador sexual. ¿Se pudo percibir aquella tendencia en sus años de juventud? Hay detalles que indican que Andrei, debido a esos complejos que aumentaron además con las humillaciones de las que era víctima, sufrió alteraciones sexuales. De hecho, padeció disfunción durante toda su vida y solamente podía disfrutar espiando a las mujeres. Hablemos
de su expediente homicida. ¿Cuándo comete Andrei su primer asesinato? Fue el 22 de diciembre de 1978. Andrei logró convencer a una niña llamada Lena Zakotnova, de 9 años, para que lo acompañara a su cabaña. A ella la engatusa con la promesa de unos caramelos, y la verdad es que como Chikatilo aparentaba ser un hombre amable, no le fue muy difícil que el plan le saliera bien. Ya en la cabaña, la bestia se impuso, desnudó de manera brusca a Lena, y durante ese forcejeo la niña sufrió una herida por la que empezó a manar sangre. Curiosamente aquello le provocó a Andrei un enorme placer. Ya sin miramientos de ningún tipo y dejándose llevar por un macabro deseo, Chikatilo cogió un cuchillo y asestó 30 puñaladas a Lena. El recién estrenado asesino descubrió entonces cuál era su auténtica fuente de placer y ya nada podría detenerlo. Para que este plan funcione, deberán cumplir una misión. Necesitamos que aborden a todo aquel que se pare a hablar con un niño o una mujer joven. A todo aquel que se pare a hablar con cualquier desconocido. Necesitamos que le pidan su identificación, que le pregunten a dónde va y que anoten sus respuestas en sus cuadernos. Deberá ser cacheado y, sobre todo, necesitamos que lo hagan de forma visible. Es preciso que los presentes en la estación lo vean. ¿Entendido? Chikatilo fue conocido por ser el peor asesino en serie del país. Pasó mucho tiempo entre el primer y el segundo crimen. En este caso dejó pasar 3 años, sobre todo por el miedo de ser descubierto por las autoridades. Pero el 3 de septiembre de 1981 volvió a las andadas. La segunda víctima era una joven de 17 años llamada Larisa Tachenko, a la que también mediante mentiras logró llevar al bosque. Una vez allí la estranguló hasta la muerte para después mutilarla a su extraña manera, mordiéndole la garganta como si fuera un vampiro y cortándole los pechos con un cuchillo bien afilado. Y a partir de ahí empezó a comerse los pezones y finalmente, como si fuera la guinda del pastel, le arrancó los ojos. Pero es que, ya saciado su instinto criminal, eyaculó sobre el cadáver para inmediatamente ponerse a bailar en torno a él como si fuera pues casi un guerrillero, mientras aullaba además como un lobo. Y pronto debo entender que Chikatilo tenía tendencias caníbales. Sí, bueno, eso es una realidad. Andrei Chikatilo se especializó en extraer los órganos sexuales para comérselos, aunque antes devoraba los pezones y la lengua. Pero lo que realmente le excitaba era arrancar el útero de las mujeres, que se comía con auténtico placer, y por supuesto también los genitales masculinos. De hecho, durante su confesión llegó a decir lo siguiente: los úteros eran tan hermosos y tan elásticos. En el caso de los hombres, les arrancaba los testículos a dentelladas y masticaba los penes como si se tratase de un perrito caliente. Es evidente que tenemos un asesino en serie entre manos. Es el más prolífico en la historia de Rusia. Se deberían tomar medidas para detenerle. ¿Ha dicho un asesino en serie? Pensaba que había discrepancias sobre las heridas inferidas. Eso nos dijo usted, coronel. Y que eran niños. Podría haber varios autores. O una banda, incluso. No hay asesinos en serie en el Estado soviético. Eso suena como una irresponsable evasiva. Es un fenómeno de decadencia occidental. Te presentaba hace unos minutos a Enrique Vega, el experto policial de este programa. Ahora quiero saludar a otro profesional que se incorpora a esta crónica negra. Él es Bernardo Pinazo. Bernardo es juez en excedencia, auditor de cuentas, ha sido letrado del Consejo General del Poder Judicial, miembro de la Red Judicial Europea, del Gabinete del Ministerio de Justicia. Hoy ejerce su profesión como abogado. Bernardo Pinazo, buenas noches. Muy buenas noches, don Adolfo. Es un honor tenerte en el programa. ¿Cómo debo llamarte? ¿Juez? ¿Abogado? Jurista. Me encanta eso de palabra jurista. Hablamos de Chikatilo. Durante el juicio contra Chikatilo, la sala de vistas estaba repleta de gente. Fue un juicio muy mediático, con una presencia multitudinaria. ¿En tu opinión es necesaria la publicidad de un juicio de esta naturaleza? Vamos a ver, es un tema complejo, pero que es
esencial y fundamental. Para no aburrir, el juicio fundamentalmente son cumplimientos de garantías. Y una de las garantías esenciales de un juicio es la publicidad. La publicidad, pues es, en definitiva, la contemplación de unos actos judiciales por alguien o por personas que no son miembros del tribunal ni tampoco son afectados por el caso. Pero es que la publicidad en los juicios es tan necesaria porque cumple una misión fundamental, que es ni más ni menos que el seguimiento de un juicio con todas las garantías. Insisto, esas garantías es tanto para el resto de las personas como los miembros del tribunal y sobre todo para el acusado. Juez, a Andrei, que se había rapado la cabeza, que por cierto le daba un aspecto, digamos, especialmente fiero, lo metieron dentro de una jaula vigilada por policías desde la que respondió a las preguntas de jueces y jurado. Supongo que el encerrarlo en la jaula era por la peligrosidad del reo, pero en todo caso es necesario que el acusado esté en la sala. Absolutamente. Como antes he dicho, juicios son cumplimientos de garantías y la garantía esencial para que se aplique la justicia es que el acusado, reo, perdóname que te corrija, reo es cuando ya está condenado. Ajá. Esto sería acusado. Acusado, perdonar, pero que, bueno, un poquito de especificidad. Sí, de rigor. El rigorcillo. Es absolutamente imprescindible que esté porque la presencia del acusado garantiza su derecho de defensa, ni más ni menos, que es la posibilidad de contradecir las acusaciones y él hablar sobre ello. Las ganas de llamar la atención de Chikatilo le llevaron incluso a desnudarse y comenzar a masturbarse, por lo que sin duda fue, en fin, reprendido. Supongo, juez, que usted no ha vivido ninguna experiencia de ese tipo, pero tiene que ser muy fuerte que eso ocurra. Lo que pretendía era ser considerado una especie de enfermo mental y así recibir una condena menor. Pero todos los informes coincidieron en que era un hombre completamente consciente de sus actos. Cuando se evidencia un comportamiento del enjuiciado, del acusado, fuera de lo normal, permítame utilizar incluso términos jurídicos, ¿es pleno el valor de las pruebas forenses o se pueden observar como un atenuante? Bueno, vamos por partes. La presencia del acusado es tan esencial que tiene absoluta libertad de incluso de ir o de vestir pues como quiera, con cierto decoro deberá ir, ¿no? Pero muchas veces personas que tienen problemas mentales pues tratan de histrionizar su postura con ciertas vestimentas o con determinados aspectos, o pelado para que parezca más fiero, más agresivo, o al contrario, más bondadoso, ¿no? El hecho de que estuviese en una jaula es absolutamente prescindible para garantizar la presencia de este señor dentro de un orden, ¿no? Lo que no se puede permitir son comportamientos indecorosos y que el presidente del tribunal o del juez que esté pues adopta las medidas necesarias para que ese decoro o el orden de la sala se mantenga. Incluso puede reprimirle y si las admoniciones que le hacen no son cumplidas, pues pueden ser hasta expulsado, ¿no? E incluso hasta detenido, porque a lo mejor se comete dentro de la sala un delito, ¿eh? Incluso puede ser detenido y ponerse a disposición de otro tribunal, ¿no? O juez en este caso. La segunda de las preguntas pues tiene que ver con la puede ser un atenuante el hecho de Vamos a ver, las atenuantes del arrepentimiento están muy controladas. De hecho, como tal, solamente existe una, que es el arrepentimiento espontáneo, pero antes de que se hayan abierto las diligencias judiciales. Y son atenuantes. ¿Qué significa atenuantes? Pues la posibilidad de rebajarle las penas. Pero perdón, eso tiene que ocurrir antes de que se celebre el juicio. Como tal atenuante, antes, no de que se celebre el juicio, antes de que se inicien las diligencias judiciales. Diligencias judiciales, defíname qué es eso. Pues bueno, pues cuando se comete un delito, se tiene noticias de la comisión de un delito y se abren unas diligencias, primero policiales, que se extiende su expediente y después se elevan al juzgado. Incluso es antes, no las diligencias policiales, sino las diligencias judiciales. Muchas veces las diligencias se abren desde el punto de vista judicial
y se comanda a la policía o a las fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado para que investiguen. En este caso es antes de que se aperture las diligencias judiciales. ¿Eso tiene algo que ver con la instrucción del caso? Claro, o sea, la instrucción del caso es la noticia que se tiene de la comisión de un hecho delictivo y se investiga pues la persona, el tiempo, el lugar, todas las circunstancias. Juez, Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, confesó sus crímenes. ¿La confesión es suficiente para que pueda de alguna manera condicionar la condena? Pues, Adolfo, a fuer de ser muy pesado, pero las garantías procesales es una de las grandes logros de la humanidad, hasta tal punto que las garantías están contenidas dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. El arrepentimiento como tal, a posterior, no puede ser tomado en cuenta porque tiene ¿Y la confesión tampoco? Y la confesión tampoco. Por eso digo, las garantías son tales que a pesar de que había un viejo aforismo, es decir, a confesión de parte, remisión de pruebas, en nuestro sistema judicial contemporáneo no basta la confesión. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo se enfrentó a su pena, muriendo tiroteado por un grupo de soldados. Los pistoleros hicieron lo posible por no impactar en su cerebro, una pieza codiciada por varias universidades, entre ellas una japonesa, que puso una buena suma sobre la mesa si se hacía con él. Los científicos querían estudiar los detalles del cerebro de un psicópata. Ahora abrimos las puertas de un tenebroso hotel. Como si se tratara de una macabra réplica del hotel de Norman Bates, el conocido como Castillo de Holmes abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893, donde se alojaban mujeres que jamás saldrían de allí. En aquel establecimiento de 3 plantas y de aspecto siniestro, ideado por la sádica mente de Henry Howard Holmes, tenía una red de conductos ocultos y de sistema de gaseado, de montacargas y accesos secretos al subsuelo, y de un sótano dotado de un pozo de cal viva, de barriles de ácido y de hornos de carbón. Las inquilinas del castillo de Holmes eran seducidas por la atrayente personalidad de Henry. Él las empujaba a poner propiedades a su nombre, con la promesa de que pronto se casaría, pero la realidad era otra. Una vez alcanzaba sus objetivos, las mujeres eran gaseadas o dormidas con cloroformo. A veces, aquellas mujeres eran conducidas al calabozo, una habitación repleta de elementos de tortura. Tras la muerte, o incluso antes de morir, las víctimas eran introducidas en cal viva o rociadas con ácido para hacer desaparecer cualquier pista. En otras ocasiones, los hornos devoraban sus cuerpos. Una vez descubierta la aterradora historia, Henry Howard Holmes fue condenado a morir en la horca por los asesinatos de más de 200 mujeres. El 7 de mayo de 1896 murió colgado de una soga, tras 15 minutos de extrema agonía. La historia que nos ocupa parece más bien el ingenio de un guionista de cine de terror. A finales del siglo XIX, el norteamericano Henry Howard Holmes se hizo construir un auténtico hotel del pánico en Chicago, en el que vigilaba, torturaba y asesinaba a sus clientes. Lo inauguró haciéndolo coincidir con el inicio de la Exposición Internacional de Chicago, en el año 1893.
José Manuel, ¿qué nos puedes contar de este inmueble tan siniestro? Pues era un hotel repleto de pasadizos ocultos que llegaban a las habitaciones de la clientela, de mirillas para espiar dentro de los cuartos, de accesos secretos a la calle y, fíjate, de una especie de montacargas sin cabina que desembocaba en la oficina privada de nuestro protagonista. ¡Qué barbaridad! No es un hotel, aquello era una especie de lugar sobrecogedor, ¿no? Pues sí, la cosa no termina ahí, porque el hotel contaba también con un cuarto secreto que contenía un generador de gas y del que salían varias tuberías que iban a parar a los conductos de calefacción de algunas habitaciones, con lo que provocaba el desvanecimiento de las inquilinas. Pero peor aún, de la oficina de Henry salía una especie de tobogán que descendía a un sótano completamente sellado y que contenía un pozo de cal viva y varios barriles de ácido. Y un poco como colofón, varios hornos de carbón, y claro, con todo esto le era fácil hacer desaparecer los cuerpos. José Manuel, tengo la impresión de que estamos ante un asesino que en sus crímenes no buscaba el placer por matar, sino el beneficio económico. Totalmente de acuerdo. La verdad es que en este hotel la mayor parte de los inquilinos eran mujeres y, aprovechando su don de seducción, Henry coqueteaba con ellas, logrando llevárselas a la cama bajo la promesa de un futuro matrimonio. Y además convencía a sus víctimas para que le traspasasen sus bienes. Una vez que lograba ese objetivo, el asesino tenía varias opciones para acabar con la vida de estas mujeres. Uno era, por ejemplo, gaseando la habitación y otra sencillamente usando un pañuelo empapado en cloroformo que colocaba con fuerza sobre la cara de las chicas. Ya sean muertas o inconscientes, eran trasladadas por pasillos secretos hasta su oficina y después eran lanzadas por ese tobogán que antes mencionaba. Finalmente, Henry las dejaba caer o bien en el pozo de cal viva o bien en aquellos hornos que hacían desaparecer cualquier tipo de rastro. Hemos contado que el modus operandi de Henry Howard Holmes para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas era introducirlos en cal viva, en barriles de ácido o en hornos de carbón. ¿Hasta qué punto se eliminan así las pistas de cara a una posterior investigación policial? Se lo vamos a preguntar al antropólogo forense Francisco Echeverría, profesor titular de Medicina Legal en la Universidad del País Vasco y subdirector del Instituto Vasco de Criminología. Doctor Echeverría, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Doctor, ¿realmente la cal viva puede hacer desaparecer por completo un cadáver? No, en absoluto. Ese es un error que viene de la literatura o de la novela negra, en donde tradicionalmente se ha escrito que la cal, por su acción química y cáustica, haría desaparecer por completo el cadáver. Pero no solamente no lo hace desaparecer, sino que con frecuencia lo conserva en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque lo deshidrata. Y al deshidratarlo lo deja seco. Y al dejarlo seco a veces incluso aparecen las partes blandas, de piel, de algunos órganos, tendones, masas musculares, lo cual permite poder avanzar un poco más en la posterior investigación forense. Por lo tanto, la cal, que quizás alguien la utiliza de esta manera, pues representa toda una equivocación, sí. Doctor, en el expediente que hablamos hoy del personaje, del individuo que hablamos hoy, no solamente utilizaba cal viva con la intención de hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver, también usaba algún tipo de ácido. ¿El ácido es más eficiente para hacer desaparecer un cuerpo? Bueno, sí, efectivamente, pero se necesitaría mucho volumen de ácido. Por ejemplo, hay descripciones forenses de crímenes que han intentado hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver entero, con todas sus partes blandas, introduciéndolo en una cisterna o en una bañera, incluso en casa. Bueno, pues eso es realmente difícil. Uno tiene que ser un artista o casi tener volúmenes de líquido de carácter industrial. Es decir, simplemente con un ácido, por muy poderoso que sea, no lograríamos destruir por completo semejante volumen corporal, ¿no? Y cuando uno lo intente, además, en un procedimiento así como muy artesanal, doméstico, quiero decir, es más fácil que destruya todas las cañerías de la conducción de la casa, incluyendo la bañera, que no el cadáver entero. De hecho, el ácido en sí mismo puede descomponer algunas estructuras del organismo y otras no. Esto es un poco paradójico, pero el clorhídrico, por ejemplo, destruye más el hueso, elimina más la estructura del hueso, pero queda toda una masa gelatinosa, mientras que el ácido sulfúrico sería capaz de destruir todas las partes blandas y preservaría el hueso. Por lo tanto, salvo algún ejemplo que en España se ha dado, como el de un niño desaparecido que iba en el camión de su padre que tuvo un accidente y el camión transportaba muchísimo ácido y ahí se sospechó que semejante volumen quizás
hizo desaparecer por completo a aquel niño, al que nunca se encontró. Yo creo que en lo demás también representaría pues un error absoluto intentar hacer desaparecer el cadáver con los propios ácidos. Uh-huh. En todo caso, en el caso que hoy estamos abordando, se habla de la cal viva, del ácido. ¿Uno puede ir a una tienda y comprar estas sustancias con absoluta facilidad? Sí. Por ejemplo, el óxido de cal, o sea, la cal viva se puede adquirir en establecimientos dedicados a la construcción. No todos lo tendrán, pero desde luego siempre habrá alguno cerca. Y luego estaría el hidróxido de cal, que es la propia cal viva mezclada con agua. Hay que decir que esos elementos son muy cáusticos y que hay que andar con mucho cuidado, y también los ácidos, claro. Es decir, que si a uno le cae sobre la mano el óxido de cal, seguramente tiene que ir a urgencias y se tiene que proteger con mascarilla, y no digo nada en las mucosas de los ojos, etcétera. Es decir, todo esto está sujeto a unas medidas de precaución, pero desde el punto de vista comercial se pueden conseguir fácilmente. Correcto. Profesor, a pesar de los contenidos de las conversaciones que mantenemos usted y yo en la radio, sigue siendo un placer hablar y entender de una manera tan fácil como explica las cosas. Profesor, gracias por atenderme. Muchas gracias. Volviendo a la historia del Hotel de los Horrores. Tras ser detenido y juzgado, Henry Howard se enfrentó a la muerte sobre un cadalso, el 7 de mayo de 1896. Antes de que pudiera gritar, se abrió la trampilla y su cuerpo quedó colgando en el vacío. El cuello no se partió y Henry tardó 15 agónicos minutos en morir. Hoy, el Hotel de los Horrores puede ser visitado en la ciudad de Chicago, un establecimiento que, según dicen, está habitado por los fantasmas de las víctimas de aquel personaje sádico y enloquecido. Esta historia ha servido como argumento para el tercer libro de la colección Mi Expediente Favorito, escrito precisamente por José Manuel Frías y publicado por la editorial Secotia. COPE y editorial Secotia presentan El Hotel de los Horrores. Ya está a la venta la tercera entrega del coleccionable Mi Expediente Favorito. El Hotel de los Horrores, una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías. Entra en miexpedientefavorito.com y forma parte de un exclusivo club con el que conseguirás regalos de miedo. Vamos a salir de la radio, conectamos con Humberto Pérez Tomés, el director de publicaciones de la editorial Secotia. Querido Humberto, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis, Adolfo y todo el equipo y audiencia? Bueno, pues aquí estamos inaugurando temporada, inaugurando la noche de diario y los domingos con la crónica negra como arranque de la semana. Oye, ¿encontramos ya en las librerías este tercer volumen de Mi Expediente Favorito, El Hotel de los Horrores? Está disponible y además se está distribuyendo ya desde la última quincena del mes de agosto, ¿eh? Entonces, seguro que ya en grandes almacenes lo tienen, lo tiene también en las librerías principales de cada ciudad, quizás en las más pequeñitas, en las librerías de ciudades más pequeñas, de pueblos, pues a lo mejor eso cuesta más llegar hasta él, ¿no? Pero en cualquier caso, llamando o escribiendo directamente a Mi Expediente Favorito, le ponemos directamente en contacto de cómo y dónde conseguirlo. Claro, hay una página web, miexpedientefavorito.com, y ahí tienes toda la información. Sí. No sé si es prudente que yo diga que de los títulos elegidos para la colección, de los 5 libros, este es el tercero. Probablemente es la historia que a mí me parece más suculenta, porque es un entramado entre ingenio y maldad que yo creo que afirmo que José Manuel Frías ha sido muy capaz de resolver en la novela. Hay que recordar, Humberto, que con cada volumen de la colección se puede además participar en un juego que permite al lector ganar diferentes premios. Los lectores del Hotel de los Horrores, ¿qué es lo que pueden ganar? A ver, cuéntame. Bueno, pues no solamente pueden participar, sino que deben participar, porque además las pruebas, el concurso consiste fundamentalmente en preguntas que son de análisis y observación de la lectura del libro, con lo cual hay que pasar por el libro y enterarse bien de la historia de cómo ha sido. En estos momentos no te puedo decir porque no tengo delante de mí ahora mismo lo que puede ganar gracias a la novela de H.H. Holmes, El Hotel de los Horrores, pero todos los regalos que tenemos son regalos absolutamente singulares, incluso personalizados.
ahora mismo no podría decírtelo, porque no lo tengo delante. Claro, no te preocupes, ya me encargaré yo de volver a llamarte y de informar a los oyentes. Por cierto que toda la información sobre la colección y los concursos está en la web miexpedientefavorito.com. En todo caso, Humberto, recuérdale a los oyentes cómo es el mecanismo para participar en estos concursos. Bueno, cada una de las novelas, novelas biográficas, y que dentro de lo que es una biografía está novelado para hacer más agradable la lectura, tiene 3 QRs o 3 códigos que se pueden acceder a ellos. Uno que está en la contraportada, en el que, bueno, pues con voz tuya precisamente, explicas y cuentas en qué consiste realmente esa historia de este personaje. Luego dentro hay otro QR que te lleva directamente a la página de participación, en el que tienes que rellenar una serie de datos que son indispensables, los datos para poderse poner en contacto luego con la persona en el momento del concurso, ¿no? Y si es premiado. Y luego hay otro QR más en el que aparece la voz del experto, de la persona, que ya sea un criminólogo, un policía, un forense, lo que sea, que ha sido la persona que ha dado una explicación más profunda, más allá del simplemente hecho de los asesinatos de una persona pues loca, como no puede ser de otra forma. Muy bien, en todo caso, aquí en el programa los domingos tendremos oportunidad de seguir informando sobre esta colección de Mi Expediente Favorito. La próxima semana daremos el ganador de la tablet que corresponde al premio del primer libro. Ya sabes que las preguntas eran ¿cuántas caritas del payaso asesino, en fin, o que recuerdan al payaso asesino hay, más luego un análisis personal? Bueno, pues la semana que viene daremos el nombre del ganador. Humberto, gracias y seguiremos en contacto. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, Adolfo. Gracias. Enrique Vega, experto policial, gracias y hasta la semana que viene. Fantástico, hasta la semana que viene, buenas noches. Juez Pinazo, nos encontramos la semana que viene, gracias. Si Dios lo quiere. José Manuel Frías, suerte con la novela y gracias hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.